Señor. Muy bien, quiero invitarlos entonces a que vayamos a las Escrituras. Voy a pedirle que por favor se mantenga sentadito. Voy a apurarme para que usted pueda ser edificado con la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que sea de mucha bendición para sus vidas. Por favor, busque Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Cuando lo tenga, indíquelo con un fuerte amén. ¿Lo tenemos? La Reina Valera dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La Nueva Versión Internacional, el mismo texto dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por darnos la oportunidad y la bendición de podernos reunir aquí para ser edificados en la palabra y para que la palabra sea confirmada en nuestras vidas. Señor, oramos para que esta palabra, mi Padre, sea una palabra que llene los corazones, que llene el espíritu, que esta palabra se materialice en sus vidas. Padre, todo cansancio, todo agotamiento, toda perturbación mientras se predique la palabra es cancelada, y oramos para que esta palabra pueda ser de bendición en el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Diga conmigo: mi Dios suplirá. Otra vez: mi Dios suplirá. Ese es el tema de nuestro mensaje del día de hoy. En mis oraciones le preguntaba a Dios: Dios, ¿cómo le digo a la iglesia que tú les vas a suplir todo lo que les falte? Sé que hay muchos de los que estamos acá, tenemos la plena convicción de que Dios va a suplir todo lo que nos falte. Pero sé que algunos a la hora de la hora tambaleamos, dudamos, entramos en incertidumbre, entramos en temor porque de repente la fecha para el pago se acerca, de repente ya es media quincena y se acabó la quincena, ya es un mes y ya se acabó el bienestar, y de repente empezamos a preocuparnos, empezamos a angustiarnos. Sin embargo, a esas personas que muchas veces sentimos que parece que pasan los días y no Dios no responde o Dios no contesta, el mensaje de hoy es: mi Dios suplirá. Mi Dios. Ahora, yo quiero que entendamos este versículo, y este versículo, lo primero que me gusta es la palabra que dice Pablo. Dice: mi Dios. Diga conmigo: mi Dios. ¿Cómo podríamos confiar en alguien que no sea nuestro Dios? Mientras usted y yo no hagamos de Dios nuestro Dios, vamos a tener problemas, porque no podemos confiar en alguien a quien no conocemos. No vamos a poder confiar en alguien con el que no nos relacionamos. Usted ha platicado con personas que de repente usted les dice: yo sé que Dios te va a escuchar, yo sé que Dios te va a sanar, yo sé que Dios te va a proveer. Y mucha gente dice: pero ¿cuándo? ¿Pero cómo? ¿Pero a qué horas? ¿Pero será posible? ¿Por qué esas respuestas? ¿Por qué? Porque no tienen algo que se llama, diga conmigo, sentido de pertenencia. Diga conmigo: yo le pertenezco a Dios y Dios me pertenece a mí. Otra vez: yo le pertenezco a Dios y Dios me pertenece a mí.
En la oración del Padre Nuestro, Jesús hizo esta oración y dijo, Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se referían cuando hablaban de Dios? Decían, el Dios de nuestros padres, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros abuelos, el Dios de los patriarcas. Pero no escuchamos a la gente decir, mi Dios. Entonces, mi amado, ¿qué Dios va a suplir? Diga conmigo, mi Dios, ¿verdad? ¿Qué Dios va a suplir? ¿Verdad? Mi Dios, ¿verdad? No un Dios que no es nuestro, sino nuestro Dios. Cuando usted dé testimonio, o cuando usted va a hacer una oración, usted tiene que venir con la plena seguridad que es su Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer de Dios, nuestro Dios, ¿verdad? Para que podamos confiar en Él. Pero luego dice que Él suplirá. La Nueva Versión dice proveerá. ¿Sí? Proveerá ¿cuánto, mis amados hermanos? Dice que todo lo que os falte. ¿Cuánto, mis amados? Diga conmigo, todo. ¿Y qué es todo, mis amados? Todo lo que os falte. La pregunta sería, ¿Dios tiene el poder para suplir todas mis necesidades? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que puede? Claro que puede. Seguro que puede. ¿Verdad? Porque en Dios no hay límites. En Dios no hay límites. Los límites los ponemos nosotros. El texto dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y luego dice, los confines de la tierra. ¿Qué es un confín? Es hasta lo último de la tierra. Por eso cuando Jesús envió a los discípulos en Mateo 28 y les dijo, vayan por todo el mundo, ¿verdad? Diga conmigo, Dios piensa en grande. Y Dios quiere que oremos en grande. Y Dios quiere que pidamos en grande. Entonces dice que Él suplirá todo lo que os falte. Todo lo que os falte. Esto significa que Dios no tiene límites. Que Dios tiene, y además, mis amados, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Dios tiene cuidado de quién? De cada uno de nosotros. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Aún dice la Escritura que cuando abramos nuestra boca y digamos alguna palabra, Él ya sabe lo que necesitamos. Los padres responsables saben lo que falta en casa. Los padres irresponsables no saben lo que falta en casa. Pero un padre responsable siempre cuida que en el refrigerador no falte la leche, que no falte la carne, que no falte la comida. En la despensa siempre está cuidando que no falte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un padre responsable sabe cuáles son las necesidades de su casa. Un padre irresponsable no sabe. Dios es un padre responsable. Y Él sabe y conoce cada una de nuestras necesidades. Usted no es ignorado delante de su Padre. Usted no es una persona que está ignorada. Dios sabe y conoce cada una de sus necesidades. Y entonces Él hace el compromiso de suplir. ¿Cuál es el compromiso del Padre? De suplir todo lo que falte. De suplir todo lo que falte. Luego dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Diga conmigo, Jesucristo es la fuente. ¿Dónde está la fuente? ¿Quién es la fuente? La fuente es Cristo. Sí. La fuente es Cristo. Si usted se está alimentando de la fuente incorrecta, probablemente le falte a la semana, le falte en la quincena, le falte el mes. Pero si usted está conectada a la fuente correcta,
entonces Dios se compromete a que no le va a faltar nada. Por eso en algún momento Dios le reclamó a Israel cuando dijo: 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles eran esos males? Dice: cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice: me cambiaron a mí fuentes de agua viva, ¿verdad? Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, la pregunta es: ¿a dónde usted está conectado? Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no le alcanza. Hay gente que gana y gana y gana y no le alcanza. Hay gente que después de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, le cuenta todo lo que pasó por su mano y dice: wow, cuánto dinero ha pasado por mi mano, pero no tiene un centavo. ¿Sabe por qué? Porque está conectado en la fuente incorrecta. Está confiando en su trabajo, está confiando en sus fuerzas, está confiando en el mercado, está confiando en otras cosas, pero no en el Señor, ¿verdad? Usted y yo tenemos que aprender a conectarnos a la fuente que es Cristo, porque de Cristo viene, mi hermano, nuestra provisión. De Cristo viene nuestra sanidad. De Cristo viene nuestro gozo. De Cristo viene nuestra paz. De Cristo viene todo cuanto a usted le haga falta y Él la va a suplir. Entonces manténgase conectado, ¿verdad? Conecte su Wi-Fi a Cristo, ¿sí? Conéctese a Cristo, porque Él dice que conforme a sus riquezas en gloria va a ser suplidas todas, y todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que Dios va a suplir? Bueno, dice que todo, ¿verdad? ¿Cuánto va a suplir? ¿Cuánto va a suplir? Y dijimos, ¿qué es todo? Bueno, todo. Pero quiero decirle 3 cosas. La primera es que Dios siempre va a suplir una salida cuando usted no vea el final del túnel. Cuando usted se encuentre en una situación, en una encrucijada, en un laberinto de la vida, y de repente usted se sienta entre la espada y la pared, y entonces usted diga: creo que este es mi final. Bueno, quiero decirle que Dios siempre tiene una salida, aun cuando alguien más espere que ese sea su final. Aun cuando las circunstancias digan: este es tu final. ¿Cuántas veces hemos dicho: creo que no salgo de esta? Pero Dios nos ha sacado victoriosos y triunfantes. Como ejemplo tenemos a Israel. Allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, versículo 15 y 16, nos habla de aquel momento en que el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, ¿verdad? Salieron millones de personas que iban rumbo a la tierra prometida. Pero, mis amados hermanos, en el camino por donde Dios los había enviado, ¿verdad? Dice que llegaron a un lugar junto a la playa. Y de repente, lo que nunca, todos estaban junto a la playa, nadando, no sé cuánto estaban haciendo. Algunos a lo mejor metiendo solamente la punta de los pies al agua, como muchos hacen cuando van a la playa. Otros a lo mejor se andaban allá entre las olas. Y de repente, después de que estaban disfrutando la playa, de repente miran una gran polvadera. Y de repente alguien dice: alguien viene, y miran, y de repente ven el ejército de Faraón enojado, una cantidad de hombres a caballo y otros a pie, impresionante. Y empiezan los que iban ahí a gritar y a preocuparse y a correr la voz y a comentar que algo está a punto de pasar. Todos entran en pánico, todos entran en incertidumbre, todos entran en temor, todos entran en: ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, todos van con el pastor de la iglesia, que es Moisés, para decirle: ¿para eso nos sacaste de Egipto? Ah, qué tremendo. En lugar de decirle: vamos a orar, en lugar de decirle: vamos a ayunar, en lugar de decirle: me sumo a la campaña de 40 días de fe, no, ¿para eso nos sacaste? Estábamos mejor allá, ¿verdad? En Egipto. Allá no nos daba frío, allá no había un techo de lona, allá no había esto, allá no había el otro.
quizás era lo que le estaban reclamando, ¿verdad? Sin embargo, Moisés lo primero que hizo fue ir delante del Señor. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuando usted se encuentre entre la espada y la pared, lo primero que tiene que hacer es ir con el Señor. Y fue lo que hizo Moisés. Y entonces en Éxodo capítulo 14, versículo 15, Dios le da una instrucción. Diga conmigo instrucción. Y le dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar. Y luego dice, divídelo, ¿verdad? Divídelo. Wow, y dice, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Mis hermanos, cuando las circunstancias de la vida parecen que ya llegamos al límite, parece que ya tocamos fondo, parece que ya no hay posibilidades, Dios siempre tiene una posibilidad. Cuando parece que todas las puertas están cerradas, Dios siempre tiene una puerta de salida. Dios siempre tiene una puerta de emergencia. Dios siempre tiene una puerta para salir. Dios siempre proveerá de eso. Dios siempre va a suplir. Y de una manera impresionante, Moisés tomó la vara, golpeó el mar y el mar se abrió y los israelitas caminaron en seco. Porque Dios suplió una salida. Yo no sé, pero quizás ahora no, quizás sí. Porque de repente las malas noticias que recibimos en la cuestión laboral, en la cuestión de la salud, en la cuestión económica, de repente sentimos y decimos, ¿y cómo voy a salir de esta? Dios te va a sacar. Dios te va a sacar. Mire, hay una promesa de Dios que son palabras de Job, capítulo 5, versículo 19 y 20. Mire, Job 5, 19 y 20. Cuando lo tenga, por favor, diga un amén. En 6 tribulaciones ¿en cuánto, mis amados? En 6 tribulaciones. ¿Qué es una tribulación? Un tiempo difícil, un tiempo adverso, un tiempo crítico, un tiempo de enfermedad, un tiempo de preocupación, un tiempo de temor, un tiempo donde las cosas no están saliendo bien. Y Job dice, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Alguien puede decir un gloria a Dios por ello? Esto es, dice Job, lo que mi Dios puede hacer. ¿Sí? Yo no sé el suyo, pero mi Dios dice que en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Dios va a suplir. Yo sé que hay muchos de los que estamos acá que hemos estado al borde de una crisis, hemos estado viviendo en pánico, en temor en alguna situación, de manera personal o de manera de nuestra familia, pero hemos visto la mano del Señor. Versículo 20. En el hambre. ¿Cuándo, mis hermanos? ¿Qué es lo que va a hacer Dios en el hambre? En el hambre, dice el texto, te salvará de la muerte. Diga conmigo, de hambre no me voy a morir en el 2025. Ni el 25, ni el 26, ni el 27. Hasta que Cristo venga, usted no se va a morir de hambre. ¿Cuántos creen eso? Porque en el hambre Dios te va a librar, ¿sí? Y no te vas a morir de hambre. ¿Sabe que por eso Job en algún momento de crisis, pero tremenda crisis, decía, yo no moriré, sino que viviré para contar las maravillas que ha hecho Dios conmigo? Tremenda fe, ¿verdad? Tremenda fe. Él sabía que en la situación más complicada el Señor de ahí lo iba a levantar y no iba a permitir que lo iba a librar de la muerte. Diga conmigo, mi Dios tiene el poder
para librarme en el tiempo de hambre de la muerte. ¿Sí? Quizás alguien diga, bueno, ese no es mi caso. Yo, gracias a Dios, tengo abundancia. Gracias a Dios, tengo mi pensión. Alguien dice, allí, el pastor la trae con eso. No, el problema es que muchos no dan sus diezmos cuando reciben su pensión. No, no es cierto. Ok, entonces vamos hacia eso, ¿verdad? Vamos hacia eso. Dios nos va, ¿verdad?, a salvar de la muerte. Y luego dice, y del poder de la espada. ¿Cuándo? ¿Cuándo, mis amados hermanos? En la guerra. ¿Sí? Él va a suplir cuando usted se sienta en guerra, cuando usted esté en guerra. Ah, pero pues yo no me peleo con nadie. ¿Cómo no con la señora? ¿Cómo no con los hijos? ¿Verdad? ¿Cómo no con la vecina? ¿Verdad? ¿Cómo no? Hay gente que le quiere hacer la guerra o que le hace la guerra todos los días. Pero Dios dice que nos librará de la espada de la guerra. Dios nos va a librar. Por eso el rey David podía decir con cuánta seguridad que Dios lo iba a guardar. Y él decía en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Era la convicción que tenía. Y esa debe ser la fe de la iglesia. Debe estar seguro que en los momentos más críticos y adversos Dios los va a librar de la espada de la guerra. Dios nos va a librar. Dios tiene una salida y Dios siempre va a suplir esa salida. En el versículo 18 dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos la curan. Algunas veces Dios va a permitir que pase alguna situación en nuestra vida, pero ya tiene la respuesta, pero ya tiene la solución, pero ya tiene la medicina, pero ya tiene el hombre o la mujer de Dios que va a usar para que salgas victorioso. Ya tiene el momento, ya tiene el día, ya tiene la hora. Dios tiene todo en control. Eso tenemos que tener esa convicción. Por eso usted no puede darse por vencido, no puede entrar en resignación, porque imagínese si a Job se hubiera resignado, hubiera dicho, no, pues ahora sí que ya no tengo salida, ya con esto me voy este es mi final. No, él nunca vio su final. Mis amados, el final de cada uno de nosotros es victorioso en Cristo Jesús. Entonces vea todo lo que, diga conmigo, mi Dios es capaz de hacer, ¿verdad? Dios siempre suplirá. Ahora, quizás usted tenga otro Dios. Su Dios a lo mejor sea el dinero, su Dios sea a lo mejor la medicina, su Dios a lo mejor sea el tecito de, no sé, de la hierba santa para que se oiga espiritual, ¿verdad? A lo mejor ese es su Dios, ¿verdad? Pero mi Dios me puede librar, ¿verdad?, de la muerte el día del hambre. Mi Dios. Mira, yo les he dicho que cuando usted confía en Dios, los días que parece que no hay de comer, ese día come mejor todavía, ¿verdad? Come mejor todavía, porque no falta a quien Dios envía con la barbacoa, no falta a quien Dios envía con la carnita, no falta a quien Dios envía con algo y usted dice, no, no tenía para comer y ahora tengo hasta para regalar, porque así es Dios. Dios siempre va a suplir, ¿sí? Por eso Pablo dice, Dios suplirá, ¿sí? Mi Dios suplirá. Entonces, en la adversidad Dios siempre tiene una salida, pero también Dios suplirá la provisión cuando parezca que no haya ni qué comer. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 14, versículo 17 al 20. Las campañas de Jesús, déjeme llamarlo así, o las cruzadas de Jesús cuando Él estaba predicando, no eran cultos como los nuestros, que solo duran 2 horas. Y si ya el pastor se pasó, se levanta y se va usted. No, así no era. El Señor Jesús, mis hermanos, predicaba por horas. ¿Sí? Por horas. Y la gente no se iba y estaba ahí sin comer. Algunos ya estaban casi desmayados. Y cuando los discípulos veían el problema, iban con el Señor. Y Señor, ya despídelos. Ya córtale, Señor.
ya déjalos que se vayan porque tienen necesidad de ir a comer. Y entonces el Señor los desafía, diga conmigo desafío. Si de algo se alimenta la fe, es de los desafíos. Si usted es una persona que le huye a los desafíos, jamás va a poder echar a andar su fe. Pero si usted no se ve desafiado día a día por las situaciones, por las adversidades, si eso no le desafía y usted corre y mejor se refugia en todo menos en Dios, entonces su fe nunca se va a desarrollar. Pero si usted es una persona que dice, a mí me encantan los desafíos, ¿sí? A mí me gustan los desafíos, y entonces Jesús los desafía y les dice, denles vosotros de comer. Y ellos solamente tenían 5 panes y 2 peces. Literal, eran insuficientes. Yo no sé cuántos de los que estamos acá nos hemos visto en una situación similar a esa, donde los 5 panes y los 2 peces que traemos en la cartera no alcanzan, ¿sí?, para sacar nuestros gastos, ¿verdad? O cuántas veces hemos sentido que la comida que hay en el sartén o en la cazuela no va a alcanzar, y de repente por ahí nos llega la visita, ya íbamos a comer, y entonces lo único que hacemos es decirle al hijo, a la hija, a la muchacha, tápale rapidito, ¿sí? Y entonces la visita llega y se sienta y usted espera que se despida rápido, le corta la plática cada ratito y nada. Él se acomodó, él está tranquilo, él está feliz ahí porque ve que en la estufa algo se está cociendo. Y espera que la hermana, el hermano, el tío diga, ahorita vamos a comer. Pero la hermana dice, o el hermano, no le digas nada, ¿verdad? Pero finalmente usted ya no le queda de otra y finalmente le tiene que invitar de comer a su visita, ¿verdad? Y sucede un milagro. Alcanzó y sobró, porque Dios tiene el poder para suplir lo que falte. Y entonces, ahora, ¿cuándo sucede eso? Cuando Dios tiene el poder para suplir y para multiplicar. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, tráiganme los panes y los peces. Y cuando los tomó en sus manos, dice que los bendijo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Aprenda, ahí está la clave. Para que se multiplique la gasolina, bendígala. Para que se multipliquen las tortillas, bendígalas. Para que se multiplique la comida, bendígala. Para que se multiplique lo que usted tiene, bendígalo. Bendiga su negocio. No se queje de su negocio. No maldiga a su negocio. No, a veces, otra vez huevo. Bueno, esos son uno. Otros, otra vez carne. Otra vez pollo. Otra vez pescado. Otra vez filete. ¿Sabe qué? Eso no es bendecir la comida. Eso es menospreciarla. Eso es despreciarla, ¿verdad? Y otros, pues como Juan por su casa, ¿verdad? Ni oran por los alimentos, ni los bendicen. ¿Por qué oramos? Es que yo tengo abundancia, qué bueno. Pero tenemos que aprender a bendecir y pedir a Dios que santifique también los alimentos. ¿Cuántos oran por sus alimentos? ¿Al principio o al final? ¿Cuánto les da pena cuando van al restaurante a orar? Ya tiene mucha hambre, a veces casi se quiere comer hasta los dedos. Sí. Tenemos que bendecir, la clave está en la bendición. Bendiga esos zapatos, bendiga ese carro, bendiga esa casa, bendiga, que de nuestra boca salgan palabras de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca está el poder de la vida, ¿sí? Y en mi boca hay un milagro. La clave está en bendecir. Bendiga lo que, no lo menosprecie, no lo maldiga, porque a lo mejor como tal usted no usa la palabra maldición, pero cuando usted menosprecia eso, usted lo está maldiciendo. Entonces Jesús, dice la Escritura, mire, versículo 17 del capítulo 14 de Mateo,
Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Tomando los 5 peces y los 2 panes, levantó los ojos al cielo. ¿Y qué dice? Y bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Hasta cuánto, mis amados hermanos? ¿Cómo se imagina usted que estaban las cestas? ¿Sé que eran así chiquititas? ¿Verdad? Casi quiero imaginarme como esos chiquigüites que trae el hermano Jairo cuando trae pan acá, ¿verdad? O con los que andan vendiendo. Pero vienen y traen abundancia, porque así es Dios. Diga conmigo: eso lo hace solo mi Dios. Diga el que está a su lado: que mi Dios sea también el tuyo. Y si no, anímate a creer, porque mi Dios es capaz de hacer eso. Dígale conmigo: y más. Sí, y más. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios va a suplir. ¿Sí? Dios va a suplir como suplió. Y Dios lo hace, mis hermanos, de una manera, diga conmigo, inusual. ¿Qué significa algo inusual? Que no es común. ¿Sí? ¿Que no es qué? Que no es común. Nosotros somos personas muy comunes. Y hay cosas que hacemos que son comunes. Pero Dios no es común. Dios es un Dios inusual. Y muchas veces Dios va a suplir de una manera muy inusual. ¿De una manera qué? Por favor, vaya conmigo a Primer Libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 4. Primer Libro de los Reyes, 17, 4 al 6. Dios le dice al profeta Elías: beberás del arroyo, y yo he mandado, ¿a quién, mis hermanos? ¿A quién? A los cuervos que te den allí de comer. ¿A quién Dios le mandó? ¿Sabe que los cuervos son aves de rapiña? ¿Sabe que enviarle porque eran tortas bien preparadas, no sé si eran cubanas o no sé qué tipo de tortas eran, ¿sí? Pero enviar una torta con un cuervo es como enviar una torta con el Chavo del 8. ¿Qué hubiera hecho el Chavo del 8 con la torta? Se lo hubiera comido, ¿verdad? Fíjese a quién Dios usa. Fíjese cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Él lo hace de una forma muy inusual. Muy inusual. Entonces dice: y él fue e hizo conforme a la palabra que Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo por la mañana y por la tarde, ¿verdad? Diga conmigo: ¿esto es algo usual? ¿Esto es algo común? Como cuervos. Ahora, algunos dicen que no se refiere a los cuervos, a los pájaros, sino que en aquel tiempo había una banda de ladrones que se apodaban los cuervos. Pues imagínense entonces, peor tantito. Pero sucede. Una experiencia que nos compartió un hermano que visitamos hace algunos meses, que me acompañaron algunos hermanos acá, el hermano Toño. Fuimos a Tampico. En Tampico hay un rancho que se llama Emanuel. Ese rancho tiene 400 hectáreas, donde se hacen retiros, convenciones y todo. El dueño es un cristiano. Y él nos comparte cómo él adquirió esa propiedad. A él se la vendieron muy barata, porque esa propiedad había sido invadida por los malos, ¿sí? Entonces el dueño lo que quería era deshacerse de la propiedad.
Entonces, cuando él fue e hizo el negocio, entonces él la compró y le dijo: Dios, yo voy a comprar, son 400 hectáreas, no es media hectárea ni un lote, 400 hectáreas. Entonces, eso costó un dineral, pero Dios se glorificó. Pero como ese terreno ya había sido tomado por los malos, dice que un día él llegó y el ejército lo siguió porque andaban detrás de los malos. Y entonces le dijeron: ¿quién eres tú? Y dijo: bueno, yo soy el dueño, yo acabo de comprar. Ah, bueno. Y el ejército se fue y los malos ahí estaban. Y los malos dijeron: no, hombre, debe ser un hombre muy poderoso, trae hasta el ejército, ¿verdad? Y entonces se fueron. Luego vino otro grupo de gente mala, ¿verdad? Y llegó al templo y dijo: buscamos al dueño. Y entonces él no estaba, ¿verdad? Él no estaba. Sin embargo, la señora que cuidaba dijo: ¿qué es lo que quieren? Queremos conocer al dueño. Y pensó que ya iban a tomar otra vez posesión de la tierra. Y les dijeron: lo que pasa, y dijo el jefe: lo que pasa es que yo hace muchos años vine a un retiro a este lugar y yo quiero conocer al dueño para decirle que me pongo a sus órdenes y que aquí nadie más lo va a tocar, decía. Y entonces le dejaron su tarjetita, porque traen tarjetita, se la dejaron. Y el hermano, cuando le dieron la tarjeta, ¿sabe qué hizo? La agarró y la rompió y dijo: yo dependo del Señor. Pero Dios es capaz de poner a gente, ¿verdad?, para poder hacer un milagro. Por eso le dije: Dios obra de manera inusual. Entonces, si eran los pájaros, pues una vez de rapiña. Pero si eran malandrines, pues peor tantito. Imagínense a los malandros llevándole de comer al profeta. Impresionante. Algo inusual. Diga conmigo: Dios siempre va a suplir. Dios va a... Mire, lo hace de manera tan extraña. Diga conmigo: Dios trabaja de manera extraña. O sea, no se sorprenda cuando usted no entienda. No se sorprenda cuando usted diga: es que esto no puede ser. Usted tranquilo, porque apenas Dios va a empezar, ¿sí? Después de que el arroyo se secó, le dio otra instrucción. Y eso lo podemos ver en el versículo 9 del capítulo 17, primero de Reyes. Le dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado una orden ahí a una mujer viuda que te sustente. ¿Por qué Dios no lo mandó con el rey? ¿Por qué no lo mandó con la gente más importante y más rica de la comunidad? No, Dios lo envió con una mujer viuda. Y si usted sigue leyendo la historia, no era una viuda rica. Era una viuda que solo tenía un poquito para hacer una torta y era la última cena. Porque al día siguiente dijo: nos vamos a dejar morir, mi hijo y yo. Dios obra de maneras muy extrañas, pero Dios siempre va a suplir. Por favor, tenga usted la seguridad que cuando las circunstancias de la vida por las que usted está pasando se están complicando, Dios está a punto de empezar a trabajar. Y cuando usted diga: yo ya le vencé, yo ya le busqué, yo ya le rebusqué la forma en la que Dios lo va a hacer, y usted ya le duele la cabeza, usted tiene que decir: pero sé que Dios lo va a hacer, porque Él tiene el poder para hacerlo. Mi Dios obra de manera inusual y de una manera muy extraña, pero de que obra, obra. Dele un aplauso al Señor. Entonces, es algo que tenemos que aprender. Dios es un Dios inusual. Dios es un Dios que obra de una manera muy, muy extraña. Ahora, quiero decirle, tenemos un proyecto. Hay mucha necesidad en el reino. Hay necesidad de ir a los hospitales para llevar de comer. Hay necesidad para ir a las personas para llevar una despensa. Hay mucha necesidad que hay que suplir. Y que muchas veces Dios pone en el corazón. Yo no sé a cuántos Dios les ha puesto el corazón
de hacer algo o de dar algo. O usted ahora que oye que ya vamos a poner el techo, Dios ya puso en su corazón el deseo, pero dice, pero se mete a la bolsa y no trae ni aire. ¿Sí? Y usted dice, ¿cómo quisiera hacer alguna aportación para este proyecto? Pero la verdad es que no tengo. Se mete a su aplicación, revisa Bancomer y ve que no tiene nada. Revisa Banamex y ve que está en ceros. Se mete a Coppel y revisa que también está en ceros. Y usted dice, wow, yo quiero apoyar, pero no puedo, ¿verdad? No puedo, pero siento que Dios me dice, ¿qué hago, Señor? Y yo quiero decirle algo, iglesia. Quiero decirle que Dios va a suplir la ofrenda para que usted lo pueda adorar. Y cada semana que venimos a la iglesia, Dios siempre va a suplir la ofrenda para que podamos adorarlo a Él. Porque adoramos a Dios a través de nuestras ofrendas y a través de nuestros diezmos. Que nos gastemos la ofrenda es otra cosa, son otros 20 pesos, ¿verdad? Porque de repente Dios ya nos dio y dice, me lo voy a gastar ahorita. Al fin que todavía falta para el domingo, ¿verdad? Sin embargo, mire, vaya conmigo por favor a Génesis, capítulo 22, versículo 8 al 13. Dios suplirá la ofrenda para adorarlo a Él. Génesis 22, capítulo 22, versículo 8 al 13. Y respondió Abraham. Bueno, la historia completa es que un día Dios le habló a Abraham y lo mandó a un monte llamado el Monte Moria a ofrecer una ofrenda. Abraham era un hombre rico en oro, en ganado, en plata, en todo eso. Él no tenía problemas para hacerse un cheque o para hacer una transferencia. El hombre tenía los recursos, era un rico, ¿verdad? Sin embargo, no le pidió de su oro, no le pidió de su ganado, no le pidió de su plata. Dijo, dame a tu hijo al que más amas. Yo no sé cuánto le costó a Abraham, pero Abraham lo hizo. Dice que por la mañana agarró su burrito, cargó la leña, tomó de la mano a su hijo Isaac y se encaminaron hacia el monte Moria. En el camino, diga conmigo, en el camino, Isaac mira que hay leña, mira que hay todo, pero no mira la ofrenda. Y entonces Isaac le dice a papá, creo que se te olvidó algo. ¿Sí? Vamos a ofrecer, pero yo no veo la ofrenda. Y entonces Abraham responde, Dios, ¿sí? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y la puso en el altar y sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me usaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas, ¿un qué, hermanos? Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amado, Dios va a proveer y va a suplir. Si Dios ya puso en el corazón de algunos de los que estamos acá, Dios le va a suplir. No se preocupe, no se angustie, no se desespere, y mucho menos deje de congregarse. Porque de repente decimos, no, pues mejor ya no voy a congregar porque yo no puedo ayudar. No, usted tranquilo. Usted tranquilo, que Dios le va a suplir y Él se va a proveer, ¿sí? Esto lo estamos construyendo primeramente para Dios. Entonces Él se va a proveer. Diga conmigo, Él se va a proveer.
usted y yo no lo vamos a proveer, Él se va a proveer. ¿Qué significa que Él se va a proveer? Significa que Él nos va a dar los recursos, que Él nos va a dar las finanzas, que Él nos va a dar un mejor trabajo, que algo va a hacer Dios de una manera muy inusual. Yo no sé si va a usar un cuervo, yo no sé si va a usar a una viuda, yo no sé a quién Dios va a usar, pero solo sé que Dios va a usar a alguien. Yo no sé si Dios lo va a usar a usted para poder proveer. Y a lo mejor usted dice, pero yo ¿a qué horas? Yo le dije, mañana pueden cambiar las cosas en su vida. Y de la noche a la mañana Dios puede hacer un gran milagro. Y de repente usted ser un hombre poderoso en sus finanzas. Dios lo puede hacer. Solo para los que lo creen, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, ahora, mire, vaya conmigo. Estoy llegando al final. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. Esto es como una repetición para la gran mayoría. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por el vestido? ¿O por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos o qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Diga conmigo, la clave está en poner en primer lugar el reino de Dios. Cuando usted pone en primer lugar el reino de Dios, Dios conoce sus necesidades y se va a encargar de suplirlas. 2 Corintios 9, 10 y 11 dice que y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Diga conmigo, Él da la semilla. ¿Sí? Y también Él da el pan. O sea, cuando Dios nos bendice para dos cosas: para sembrar, pero también para comer. Entonces usted nunca tenga temor a que qué voy a comer, cómo le voy a hacer la semana. Dios ya tiene resuelto ese tema, ¿sí? Dios ya lo tiene resuelto, ¿sí? Dios ya tiene a las personas, a los cuervos, a las viudas, a las personas que Dios va a usar para que a usted y a mí no nos falte nada. Pero ¿quién es? Diga conmigo, mi Dios. Sí, mi Dios tiene la respuesta. Mi Dios tiene la solución. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta es: ¿estamos dispuestos a creer que nuestro Dios es capaz de esto y demás? ¿Estamos dispuestos a creer con todo el corazón y decir: Señor, así como le proveíste al profeta Elías, como le proveíste, Señor, a muchos hombres tuyos, me vas a proveer a mí? ¿Sí? Porque si el Señor lo hizo con ellos, también puede hacerlo con nosotros. Solo que necesitamos echar mano. Necesitamos afirmarnos en la palabra. Afirmarnos en la palabra que dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come, ¿verdad? Y que Dios tiene cuidado de todas nuestras necesidades. Y que depende de nosotros ponerle el límite y creer por cosas grandes, o simplemente decir: me conformo con lo que tengo. Pero diga conmigo, Dios tiene más para mí, en todos los aspectos. Por eso yo los invito a formar parte de la campaña de fe
y que desde hoy usted diga: yo creo que Dios en estos próximos días se va a manifestar poderosamente en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo, en mi negocio y en todo lo que yo emprendo. La gloria de Dios va a resplandecer en mi vida y la gente me va a decir: tú tienes algo, y usted le va a decir: es la gloria de Dios que está sobre mí. ¿Lo cree? Póngase de pie. Póngase de pie. Este es el mejor momento que usted tiene con el Señor. Este es el mejor momento donde las cosas pueden cambiar. Muchos estamos expectantes y esperando una oportunidad, y esperando un tiempo, y esperando que las cosas cambien. Y este es el tiempo. Usted tiene que estar convencido de que el Dios en el que ha depositado su confianza, al que le ha entregado su vida, aquel que murió y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, es todopoderoso. Entonces no importa qué tan difícil pueda parecer el diagnóstico, la situación, la deuda, el problema, usted tenga una plena convicción que el Señor va a suplir, que Él va a proveer, que Él va a obrar poderosamente en nuestras vidas. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Padre, gracias por la vida de cada uno de los que hoy, mi Señor, han estado aquí recibiendo la palabra. Pero gracias también por aquellas personas, oh Dios, que están mirando este en vivo y que más tarde lo van a ver en la repetición en algún canal de televisión de la ciudad. Si eres una persona que está pasando una situación difícil en tu vida, si sientes que estás al borde del fracaso, de la derrota, inclusive de la muerte, yo quiero decirte que mi Dios tiene el poder para sanarte, tiene el poder para restaurarte y tiene el poder para bendecirte y para poder salvarte de la muerte. Señor, hoy creemos que todos los que miren este programa, Señor, en las redes sociales serán tocados por tu Espíritu y creerán que tú puedes suplir cualquier necesidad. Y los que estamos aquí, Señor, los que estamos aquí, hoy decidimos poner en acción nuestra fe. Hoy decidimos poner en acción nuestra fe. Esa fe de la cual nos has dotado, esa fe de la cual nos has provisto, esa fe hoy decidimos poner en acción. Yo quiero invitar, si alguien de los que están acá dice: quiero poner en acción mi fe en esta situación, en esta necesidad, en este problema, y creo que mi Dios va a suplir, y creo que mi Dios me va a sanar, y creo que mi Dios me va a proveer, salga de su lugar y vamos a orar juntos acá. Vamos a orar al Señor, vamos a creerle a Dios con todo el corazón. Ese es el momento, es el momento de venir. Es el momento de decirle: yo creo, Señor, creo. Yo sé que hay gente esperando un milagro. Los próximos 40 días serán de testimonio. Si usted le cree, el milagro va a suscitar, el milagro se va a dar, el milagro se va a realizar, el milagro va a pasar. Vamos. Este es el mejor momento. Este es el mejor. Si las cosas no están bien en la casa, Dios tiene el poder para hacer las cosas. Este es el momento, este es el tiempo, esta es la oportunidad. Oh, la fe es una máquina que cuando se pone a trabajar empiezan a pasar cosas impresionantes, cosas tremendas, cosas poderosas. Oh Dios, aquí estamos, agradecidos contigo, que tú eres un Dios que suples, que eres un Dios que provees, que eres un Dios, Señor, que tienes cuidado de cada una de nuestras necesidades, que eres un Dios, Padre,
que respondes a la oración de tu pueblo, que eres un Dios inusual y extraño, que obras de una manera muy extraña en nuestras vidas. Pero sé que esa situación por la que estamos pasando, Señor, se resolverá, se resolverá, se resolverá, se resolverá, porque tú estás proveyendo, porque tú estás supliendo, porque tú estás enviando los recursos, estás enviando, Señor, las fuerzas. Oh Dios, hoy creemos con todo nuestro corazón que algo poderoso está pasando en nuestra vida. Señor, está pasando. Bendecimos lo poco que tenemos. Bendecimos, Señor, oh Dios, Padre, para que la multiplicación se desate en nuestras vidas. Padre amado, hoy estamos aquí. Estamos agradecidos contigo. Reconocemos, oh Dios, tu grandeza. Reconocemos, oh Dios, tu poder. Reconocemos, oh Dios, tu fidelidad. Reconocemos, oh Dios, tu gracia obrando en nuestras vidas. Yo sé que estás a punto de hacer algo poderoso. Nos preparamos para la buena noticia. Nos preparamos para recibir la buena noticia. Nos preparamos para deshacernos de ese dolor. Nos preparamos, Señor, oh Dios, para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria en nuestras vidas, para ver tu gloria en nuestra salud, para ver tu gloria en nuestros hijos, para ver tu gloria en nuestro trabajo, para ver tu gloria, Padre. Señor, para ti nada es difícil, para ti nada es imposible. Por eso venimos a ti, por eso estamos aquí, porque creemos que todo lo puedes, que todo lo sabes y que todo está en control. Aleluya. Hola, hola, saludos, Dios te bendiga mucho, es un gusto y un placer poderte saludar. Nos encontramos en Ministerios Cristianos Casa de Discípulos. Estamos ubicados aquí en camino a Chilocuautla, en la colonia Capulines. Estamos a 10 minutos del centro de la ciudad. Quiero invitarte a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana. Puedes venir con tu familia y tendrás una experiencia maravillosa. También quiero invitarte para los días miércoles. El día miércoles tenemos nuestra reunión a las 5:30 de la tarde. Tendremos servicios gloriosos, así es que queremos invitarte para que vengas y experimentes la gloria de Dios en tu vida. Dios te bendiga mucho y acá te esperamos. Bendiciones.